Lo que está aconteciendo en el Hierro. Despedíamos al profesor Pérez Torrado y recibimos a otro experto, a otro científico, Javier Arístegui, catedrático de Biología e investigador del Instituto Oceanográfico. Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hemos hecho un análisis con el profesor de esas columnas de humo y eres especialista del Instituto Oceanográfico. Mi primera pregunta, ¿consecuencias en el ecosistema marino de esa zona del Mar de las Calmas de todo lo que estamos viendo? Bueno, en primera instancia ya se están viendo, ¿no? La emisión de gases y las altas temperaturas está haciendo que una parte importante de la fauna que vive en los fondos del Mar de las Calmas pues esté muriendo. Evidentemente, altas temperaturas, emisiones de gases como azufre, metano, etcétera, pues está matando la fauna de vida realmente. Porque precisamente... Estamos viendo, profesor, imágenes de esa reserva natural del Mar de las Calmas. Decía usted que en un primer momento va a ser malo, pero, y aclárenos eso, a corto o medio plazo va a ser muy positivo, o va a ser positivo, como estaba diciendo. Va a ser una explosión de vida auténtica, porque precisamente donde no pueden vivir estos organismos ahora, hay organismos que se llaman extremófilos, ¿no?, que viven en condiciones muy extremas, de altas temperaturas, falta de oxígeno, falta de luz, que generan vida en profundidad, que normalmente están asociados a fumarolas y aparecen auténticos oasis asociados normalmente a estas zonas de fumarolas. Entonces creo que va a ser una ocasión única, maravillosa, para poder estudiar estos procesos al ladito de casa, ¿no? Porque normalmente esto se estudia muchas veces en las zonas de las fracturas centrooceánicas que están a 3.000 metros o más de profundidad, y aquí lo vamos a tener cerquita, ¿no? Creo que muchos de los casos que se han estudiado anteriormente en zonas de vulcanismo submarino, en estas zonas de fumarolas centrooceánicas, han aparecido especies nuevas para la ciencia, especies auténticamente maravillosas, ¿no? Y luego, por otro lado, también hay casos que se ha visto que estas emisiones de metano se transforman en cortos periodos de tiempo en CO2, y eso produce también una fertilización del océano, de las comunidades de organismos microscópicos que viven en superficie. Es decir, que no sería nada de extrañar que en un periodo de... todo depende de que acaben, ¿no?, las emisiones, ¿no?, pero en un periodo a lo mejor de varios meses o 2 o 3 años, como ha ocurrido en otros sitios, hay una explosión de vida bastante intensa en el sur del Hierro. Señora Arístegui, ¿hacia dónde iría esa mancha verde? ¿Hacia dónde se dirigiría? Y desde el momento en que desapareciera el fenómeno volcánico, ¿cuánto tiempo tardaría en desaparecer? Bueno, eso es importante, ¿no?, desde el momento que acabaría el fenómeno volcánico, porque estas manchas funcionan como trazadores. De hecho, en las imágenes de satélite que está suministrando la NASA estos días, se puede ver perfectamente la evolución, ¿no?, como de una mancha verde, que son las emisiones. Estamos viendo esa imagen, profesor, porque es del satélite MOVIS de la NASA, y una imagen que vemos el tamaño, es prácticamente mayor el tamaño de la mancha que pues lo que está haciendo la mancha ahí exactamente es trazar un remolino que se genera al sur de la isla del Hierro, que nosotros llevamos estudiando no solamente este remolino, sino todos los de las islas desde hace más de 20 años, donde tenemos datos de 14 años de altimetría y tenemos una película donde se puede ver el desprendimiento de los remolinos, dónde se generan y hacia dónde van. Normalmente van hacia el oeste. Y también tenemos un modelo climatológico que se puede alimentar de alguna forma con datos reales y se puede convertir en un modelo observacional, y podemos predecir perfectamente hacia dónde podría ir la mancha. La mancha, lo normal es que forme un remolino y se desprenda hacia el oeste, si no cambia las condiciones meteorológicas. Pero ocurre a veces que interacciona con un remolino que se forma entre la isla de La Palma y el Hierro, y entonces este otro remolino lo introduce alrededor de la isla del Hierro. Es decir, que la mancha se puede ir hacia el norte de la isla del Hierro, aunque lo normal sería que fuera hacia el oeste-suroeste. En cualquier momento. Ayer veíamos, profesor, un barco navegar por la zona, navegar precisamente por esa mancha, y veíamos cómo introducían una botella que puede bajar hasta 1.000 metros de profundidad. ¿Qué recoge esa botella exactamente y qué puede aportar a la comunidad científica para analizar? Bueno, las botellas oceanográficas, bueno, eso es una sonda, eso que se ve es una sonda que mide, multiparamétrica, que mide conductividad, temperatura y profundidad, que da idea no solamente de la temperatura, sino de la salinidad también en el agua. Y las botellas oceanográficas lo que hacen es recoger muestras de agua. Luego, lo que se haga con esas muestras de agua, pues depende de cada uno. Se puede estudiar los gases que hay en el agua, se puede estudiar la composición del plancton que hay en el agua, se puede estudiar los materiales que hay suspendidos en el agua, se puede estudiar muchas cosas.
Hoy día no se suelen echar las botellas así, porque normalmente los barcos oceanográficos un poquito más... Hoy día no se suelen echar así, pero esas imágenes son grabadas de ayer, Sí, ¿eh? no. Le digo que no las hemos buscado en un archivo, que el barco que las está recogiendo era ese. Sí, y nosotros las hemos echado así hace años. Ah, bueno. Lo que pasa es que es un barco pesquero que está adaptado para poder tomar muestras biológicas, pero normalmente se suelen bajar las botellas dentro de lo que se llama una roseta, que es una estructura grande donde se tienen muchas botellas, que se puede programar el cierre, es bastante más cómodo, y también puede llevar mucho más sensores, no solamente estas sondas, sino que puede poner más sensores a la roseta, ¿no? Así las hemos tirado durante muchos años las botellas, pero gracias a Dios hoy día... El barco que estaba previsto que llegue Sí. el jueves, el viernes, ya va a ser difícil que navegue sobre la zona ante el temor de esa explosión, va a ser complicado. El que esté en las proximidades de La Mancha, por lo menos en ese perímetro de seguridad, ¿podría aportar datos nuevos? ¿O va a ser difícil ya? A lo mejor es demasiado tarde para recabar información. Hombre, toda la información que no se haya cogido del primer día es información perdida. Eso no quiere decir que la información que se vaya a recabar no sea realmente interesante, ¿no? La cuestión es que el barco pueda operar en esa zona dependiendo de la peligrosidad, ¿no? Porque si hay riesgo de erupción cercana a la costa, pues me imagino que el barco no saldrá de puerto, no se va a arriesgar a hacer eso. Quizás se podría, yo no sé la autonomía que poder manipularlo. Hay otros robots que son o tripulados o son más autónomos que podrían ir lejos de donde está el barco y podrían tomar pues imágenes o muestras, ¿no? Pero creo que es una idea fantástica que hayan traído el barco el Ramón Margalef. Creo que va a aportar mucha información siempre y cuando las condiciones permitan el trabajo. A mí me gustaría preguntarle un poco por los componentes de la mancha, porque la hemos visto desde el principio, primero de una tonalidad más verde, luego más oscura. ¿Qué componentes tiene esa mancha? Para que la gente se haga una idea, porque ya que la hemos visto, queremos conocer un poquito más de lo que es esa mancha. Bueno, no lo sé, porque nadie hasta ahora creo que ha cogido, no sé si se han cogido muestras para analizarla. El verde me imagino que será de azufre, tiene muchas emisiones de azufre, el negro también podría ser debido a metano, hay muchos gases que salen de estas fumarolas y eso seguro que los geólogos lo saben muchísimo mejor que nosotros, los geofísicos, pero básicamente son gases que proceden de las fumarolas y residuos del magma. Volviendo un poco a la mancha y a la evolución, ¿le ha sorprendido un poco cómo se ha abierto tanto? Porque a nosotros sí, desde luego, nos ha sorprendido cómo ha alcanzado ese diámetro parecido muy similar al de la isla. No, en absoluto. Es que los remolinos, bueno, las islas generan, se interfieren el paso de la corriente de Canarias y todas las islas generan remolinos que empiezan a formarse casi del tamaño de la isla y acaban siendo mucho más grandes del tamaño de la isla. Y estos remolinos todos interaccionan entre sí y se van desplazando hacia el sur, hacia el oeste y al suroeste. Y el tamaño que tiene el remolino de la isla del Hierro es el tamaño que se ve en todas las imágenes de satélite y además el tamaño que predicen los modelos que se tiene que formar. Incluso se hará más grande a medida que se vaya dispersando hacia afuera. O sea que es normal. Lo que ocurre es que la circulación aquí es muy compleja, es realmente compleja la circulación. A veces uno no entiende cuando hay una noticia como una persona se ha ahogado en un sitio y aparece en otra, o un barco se ha perdido y aparece en otro sitio, o una patera que tenía que ir hacia un sitio y aparece en otro. Es precisamente por esta circulación tan complicada que hay, ¿no? Yo le voy a pedir a nuestro realizador, a Daniel Morales, a ver si nos puede mostrar esas imágenes que son, desde luego hoy las imágenes del día, esa zona, ese agua burbujeante en la zona, y las tenemos. Gracias, Daniel, por esas imágenes que son, bueno, actualidad a esta hora de la tarde. ¿A qué temperatura puede estar ese agua, profesor? Es complicado de saber, ¿no? Son burbujas llenas de lava, burbujas de lava llenas de gas que cuando pierden el gas se hunden. No lo sé, pero si está hirviendo me imagino que estará más de 100 grados de temperatura. Eso ¿no? Sí, eso sí, pero el brutal sí estaría 200. No sé exactamente la temperatura. Ahora, las temperaturas en la zona de las emisiones son altísimas y parece mentira que pueda haber vida ahí, hay organismos que viven ahí. Y esa vida, hay mucho, al notar el tremor, hay muchos peces que pueden haberse marchado, que pueden haber emigrado, sí, al notar esa sensación extraña en el agua. Yo me imagino que sí, o sea, los peces, los grandes migradores, no tanto los peces que viven más acantonados, ¿no?, en las zonas costeras, pero los grandes migradores, sobre todo los cetáceos, supongo que se habrán desplazado, ¿no? Y aunque estén cerca del Mar de las Calmas, no estarán muy cerca de donde estén las